Bienvenidos, manitas. Ya estáis viendo las piezas de cartón que tengo cortadas. Hoy toca cartonaje con un estilo country. Acompañadme que empezamos. La idea de hoy es hacer una cesta con decoración country. Y aquí veis que tengo bastantes piezas cortadas. No os asustéis, vamos a ir poco a poco. Voy a utilizar cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y cartón pluma de medio centímetro de grosor. Para hacerlo con las medidas que yo os voy a dar, los grosores del cartón lo tenéis que respetar. Tanto el cartón contracolado como el cartón pluma yo lo compro en bazares. Si no encontráis cartón pluma de medio centímetro, podéis utilizar cartón de cajas, siempre y cuando también os mida medio centímetro, porque si no las medidas no os van a valer. Vamos a montar esta pieza de manera diferente como hemos hecho hasta ahora. Quiero conseguir que la pieza, una vez terminada, se le vea un grosor de 1 centímetro, como si fuese madera. Ese aspecto ya lo hemos hecho muchas veces con el cartón de cajas y después hemos masillado los bordes. Quiero hacerlo de esta manera para ahorrarme el tener que masillar los bordes. Ahora lo vais a ir viendo. Os voy a ir dando las medidas de cada pieza, de la base y los laterales, y vamos a ver cómo montar cada una de ellas. La primera pieza, la base. Vamos a cortar 3 piezas. Una en cartón pluma y 2 en cartón contracolado. Las medidas son 22 por 14. Vamos a pegarlas formando un sándwich. La primera pieza, una del contracolado, en medio cartón pluma y pegamos encima el otro de cartón contracolado. Lo vamos a ir pegando todo con cola blanca de carpintero. Laterales cortos, los que van a ir a los lados. Vamos a cortar 2 piezas en el cartón pluma de 14 por 8 centímetros. 2 piezas en cartón contracolado de 14 por 9 centímetros. Y otras 2 piezas de 14 por 8 centímetros. Para cada uno de los laterales vamos a necesitar una pieza de cada una de ellas. Vamos a pegarlos. Yo este ya lo tengo y nos tiene que quedar así. Ahora os explico. La primera pieza, la del cartón pluma de 14 por 8, a la pieza del cartón contracolado, que también mide 14 centímetros por 8. Vamos a hacer que estén bien alineadas. Y ahora viene la pieza que es más larga, que os dije que medía 14 por 9 centímetros. Y es lo que sobra aquí. Luego veréis a la hora de montarlo por qué esta parte de aquí sobra. Cuando yo os he dado las medidas, os he dicho eso, 14 por 9. Por no marearos con decimales, os he dicho que la altura era de 9, pero en realidad debe de medir 8,9. Pero es tan sencillo como ahora a los 9 centímetros quitarle 1 milímetro. Si lo preferís, cortáis directamente a 8,9. Y ahora ya la pegamos aquí formando el sándwich. Vamos a alinearla en la parte alta de la pieza. Los 9 milímetros que nos sobran es para la parte de abajo. Ya tenemos los 2 laterales cortos formados. Lo dejamos secar y ahora pasamos a los laterales largos. Tenemos aquí las piezas de los laterales largos. A las 2 piezas que medían 22,4 con 18 centímetros, le vamos a quitar también ese milímetro en esta y en esta otra. Lo dicho, es para que no os mareaseis con los decimales, porque en realidad tiene que medir 18,9. Pero si os pongo demasiados milímetros, os asustáis. Así que ya veis lo fácil que es ajustarlo. Le quitamos ese milímetro que sobra. Para los laterales largos vamos a darle esta forma. La primera pieza, la más grande, 22,4 por 18. Recordar que le hemos quitado ese milímetro para que mida 17,9. En la parte de arriba sacamos el centro, 11,2. A partir de esa marca, 2 centímetros a un lado y 2 centímetros a otro lado. Y en los lados
cortos vamos a marcar 8,9 y unimos la marca de los 2 centímetros con la del 8,9. Marcamos, lo hacemos igual en el otro lado y cortamos. Hace tiempo que no os lo digo, pero para cortar cartón, para que el corte os salga perfecto, cúter bien afilado y dando pasadas suaves, sin presionar demasiado, tantas pasadas como necesitemos hasta atravesar el cartón. La siguiente pieza, 20,6 por 17 y sacamos el centro, 10,3. Vamos a hacer coincidir el centro de esta pieza con el centro de esta otra y cortamos. O si lo preferís, marcáis y cortáis. Y siguiente pieza, el cartón pluma. Esta vez las piezas, como son del mismo tamaño, es mucho más sencillo. Si preferís, como antes, marcáis y cortáis o cortáis directamente. El cartón pluma se corta con muchísima facilidad. Aún así, no presionéis. Y pegamos las piezas formando el sándwich. A la pieza más pequeña del cartón contracolado, la pieza del cartón pluma. Y ahora pegamos la pieza más grande, la última que nos queda. Y vamos a hacer que coincida por la parte superior, por donde hemos cortado las curvas. Nos tiene que sobrar 1 centímetro a cada lado y aquí en la parte de abajo 9 milímetros. Tengo esta pieza que va a ser el asa de mi cesta. En los dos laterales largos, aquí en la parte de arriba veis que esta ya lo tengo hecho. Vamos a marcar la circunferencia de la pieza y vamos a cortar solamente la pieza de cartón, que es más pequeña, el contracolado, y el cartón pluma. Esta, que es más grande, que es la que va a ir en el exterior, esa no la vamos a cortar. A 1 centímetro de la parte de arriba y la vamos a centrar. Marcamos y vaciamos el orificio. Ya pasamos a montar todas las piezas y ahora vais a entender el porqué de este sobrante. Este exceso de cartón lo que va a hacer va a ser cubrir el lateral de la base y así tendrá un mejor acabado. La primera pieza, un lateral corto y le ponemos el adhesivo en este espacio de aquí. Coloco cinta de carrocero para que me sujete las piezas mientras la cola se seca. Y vamos a pegar esta pieza apoyándola aquí, pero este lateral que es más largo, pegándolo en el lateral de la base. Y que coincida en este lado de aquí y en este de aquí. Siguiente pieza. Cualquiera de estos dos porque son iguales. Y vamos a pegarla de la misma manera, apoyando el sándwich encima de la base, pero esta pieza más larga en el lateral. Y esta pieza de aquí va a pegar en este lado del lateral corto. Así. Pues le colocamos la cola blanca de carpintero en este espacio de aquí. Siguiente pieza, el lateral pequeño. Lo mismo, vamos a pegarla aquí. ¿Veis qué grosor hemos conseguido? Y los bordes no se ven. El único borde que vamos a tener que rematar va a ser el de aquí arriba. Ahora, antes de pegar la última pieza que nos queda, vamos a colocar nuestra asa. Voy a pegarla con cola blanca. Y ya pasamos a pegar la última, en estos 3 lados y en el orificio. Y ahora ya la vamos a dejar secar. Y esta es una manera más de hacer cartonaje. Para rematar el borde superior, unas tiras en cartoncillo delgado. Este es de 1 milímetro de grosor. Y el ancho debe de ser el de la pieza, que son 9 milímetros. Pero las esquinas las voy a cortar en ángulo. Lo colocamos encajándola bien, marcamos la esquina interior y desde esta marca a la esquinita cortamos. Y vamos a ir pegándolo con cola blanca de carpintero, bordeando todo el contorno.
Pues así es como ha quedado. Le retiramos toda la cinta de carrocero y ahora vamos a tapar el poro al cartón. He protegido el asa porque la voy a dejar en este color que tiene de origen. Podéis hacerlo con pintura acrílica blanca, gesso o con cualquier imprimación que tengáis. Aplico una capa y dejo secar. Pasamos a darle color y empiezo por el exterior. Voy a aplicar este color crema, estoy utilizando pintura tiza, pero podéis utilizar pinturas acrílicas. Y voy a aplicarlo en los 4 lados. Vamos a simular madera. Marcamos con un lápiz la línea para simular cada listón. No tienen por qué ser del mismo tamaño ni líneas perfectas. El siguiente color que voy a utilizar, el lino. Y con un pincel finito, yo estoy utilizando el 0, marcamos esas líneas. Y ahora ya pasamos a simular la madera de una manera súper fácil. Cogemos de nuevo el mismo color que hemos pintado de fondo y vamos a aplicar una capa. Y sin esperar a que se seque, tomamos el color lino, el mismo que hemos hecho las marcas. Con una esponjita aplicamos toquecitos y con otra esponja arrastramos. Así vamos a ir haciendo en todas las franjas. Retomamos el color lino y un pincel muy finito y vamos a hacer unas líneas, unas marcas en los listones de la madera, sin apenas ejercer presión. Seguimos con el mismo tono lino, un pincel angular y vamos a hacer un flotado, un sombreado, sobre todo en las líneas que hemos marcado y en alguna zona de los listones. Mojamos el pincel, retiramos el exceso y mojamos la puntita del pincel en pintura. Y extendemos y vamos a pasárselo por un lado del listón y por otro. Volvemos a coger pintura, extendemos y pasamos por el otro lado. Y ahora de manera muy suave, pues por los listones vamos haciendo difuminados. Ahora vamos a trabajar en los dos laterales más grandes. Con un compás vamos a marcar un círculo. Vamos a intentar centrarlo en un lado y en el otro. Las imágenes que voy a utilizar las he sacado de Pinterest. En mi perfil, en el tablero Country, os las he dejado por si queréis hacer las mismas que yo. Yo voy a aprovechar que falta ya poquito tiempo para la Pascua y voy a hacer el diseño con conejos y huevos de Pascua. En un lado tengo la parte del culete del conejo con las patitas traseras y en el otro lado voy a marcar la silueta de la cabeza y las dos manitas. Voy a ayudarme de un trocito de papel carbón que voy a colocar debajo de la imagen y con un lápiz repasarla. Y así transferiré mi diseño al soporte. Pasamos ahora a pintar la silueta de blanco y el círculo exterior de negro. Y así es como va quedando. Me parecía muy gracioso pintar un conejo que por un lado de la caja entraba y por el otro se asomaba. Para darle color a nuestro conejito, de momento los colores que voy a utilizar es un blanco roto, orquídea y color caramelo. El primer color, el blanco. Con el color caramelo vamos a sombrear, hacer otro flotado por el interior del conejo. Vamos a perfilarlo todo resaltando cada una de sus partes.
Pasamos al rosa orquídea y pintamos los detalles de orejas y patas. Y con un color fucsia sombreamos esas zonas sonrosadas. Prácticamente ya lo tenemos listo. Aquí detrás lo he ido pintando a la vez que la parte de delante, exactamente igual. Pero a la colita le voy a dar un detalle, con un pincel que esté despelujado. Un poquito del mismo blanco y alrededor le vamos a hacer piquitos. Vamos a simular el pelo del conejo, pero solo en la colita. Y ahora ya vamos a hacer las facciones de nuestro conejito, su cara. Primero con un lápiz y sin apenas marcar vamos a dibujar ojos, nariz, boca y cejas. Y pasamos a darle color. Para darle ese toque country, en las patitas, que veis que ya lo tengo hecho, vamos a hacerle pespuntes y también en las orejas. Estoy utilizando un rotulador de pintura acrílica. Y lo mismo en el círculo negro. Volvemos al tono lino y sombreamos el círculo negro, tanto de un lado como de otro. Pues de momento el exterior lo vamos a ir dejando así, después ya seguiremos con él. Y ahora voy a darle color al interior y a la base. He estado dudando bastante en si darle un color claro o un color oscuro. Y he decidido que como el exterior va a ir así bastante clarito, y a mí el rojo me encanta, voy a utilizar este rojo guinda. Para que no quede rojo y ya está, vamos a hacer con un buril 3 puntitos. Es un diseño muy característico en el country y muy fácil. Manchamos una sola vez el buril en la pintura y descargamos en los 3 puntitos. Y os fijaréis que el puntito cada vez sale más pequeño. Y estoy utilizando el color lino. En el borde, pespunte blanco. El interior ya lo tengo listo, ya está seco y la base también. Pero mientras pintaba el interior he cambiado de opinión en los 2 laterales grandes del exterior. Voy a hacerle esta puntilla. En estos laterales no lo voy a hacer porque voy a poner otro tipo de decoración distinta. Aquí ya tengo la franja pintada por el borde, medio centímetro, con el color crema. Y ahora vamos a coger cualquier cosita que nos sirva para hacer círculos de este tamaño más o menos. Yo estoy utilizando un lápiz, la goma de la parte de arriba. Y vamos a empezar a hacer puntos. Vamos a colocar la pintura, la mitad por la franja que ya tenemos pintada y la otra mitad sobresaliendo. En este trabajo nos vamos a hinchar a hacer puntitos. Y ahora vamos a hacer este detalle. Voy a utilizar el color lino y volvemos a hacer puntitos. Para que todos los puntos os queden igual, cada vez que hagamos uno tenemos que volver a cargar con la pintura. Cambiamos al buril más pequeño y le hacemos 3 puntitos.
Y para terminar ya con la puntilla, pincel angular y vamos a hacer un flotado por el borde para resaltar las ondas de la puntilla. Sigo con el color lino. Pues así es como han quedado los laterales largos. Pasemos a los laterales cortos. En estos laterales, los protagonistas, unos huevos. Con cartón contracolado me he cortado uno de ellos, que lo voy a utilizar como plantilla, para ir marcándolos en la base del lateral. Antes de darle color a los huevos, voy a hacer como unas hierbas que queden por la parte de atrás. Para ello voy a utilizar estos tres colores: verde bosque, verde manzana y amarillo limón. Con un pincel eyeliner voy a empezar por el verde más oscuro y vamos a ir haciendo finas líneas. Pasamos al verde manzana y hacemos lo mismo. Y ahora mezclamos este verde manzana con un poquito de amarillo limón. Y terminamos de nuevo con el verde más oscuro. Y ahora ya pasamos a pintar los huevos. Voy a utilizar un color crema. He perfilado los huevos con un rotulador de pintura acrílica negra. Y ahora voy a decorar cada uno de ellos con pintura de colores. Y voy a hacer distintos diseños. A uno le haré puntitos, a otro líneas, a otro los sombrearé. Pintaremos unos huevitos muy coloridos. Y una vez secos los huevitos, terminamos de hacer la hierba por la parte de delante. Unos puntitos con pintura acrílica blanca para simular unas pequeñas flores silvestres. Y lo mismo haremos en el otro lado. Pues ya tengo este otro lado de aquí pintado y os quería enseñar que recordáis que en este había perfilado con negro. Bueno, pues no me gustaba nada, así que con mucho cuidado un pincel delgadito y el mismo color de los huevitos he pintado por encima del negro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, para diferenciar un huevo de otro, difuminar, como hemos hecho con los bordes del conejo. Tema pintura terminado. Ahora voy a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora con un barniz en acabado mate. Voy a aplicarle 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y terminaremos con un último detalle. Le colocamos un bonito lazo y ya está lista. Os la muestro con más detalle. Y ya está lista. Una cesta partiendo de unas piezas de cartón y decorada con tan solo pintura. Materiales los justitos. Tiene gran capacidad y una forma muy bonita. Por aquí entra el conejito y por aquí se nos asoma. Me pareció muy graciosa la idea de hacerlo de esta manera. Y así tenemos también cada lateral decorado de manera distinta. En los pequeños laterales pequeños, los protagonistas, los huevos de Pascua. Espero que os animéis a probar y disfrutéis tanto como he hecho yo. Si os gusta, darle dedito arriba y compartir el vídeo, y así me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!